Estimados, en la clase de hoy vamos a trabajar con el proceso de desbaste y acabado en 3 dimensiones para poder generar la superficie necesaria, en este caso una curva, para este rodete. En este caso este rodete es de una bomba periférica. Por lo tanto, para ello, antes de iniciar el proceso, debemos considerar el proceso de desbaste y acabado de una superficie en el cual va a estar en contacto con otros elementos en el cual no es necesario mecanizar, el considerar un contorno en el cual permita limitar el desplazamiento máximo de la herramienta. Por lo tanto, al visualizar el proceso que debemos hacer de esta superficie, debemos considerar que la herramienta solamente se pueda desplazar dentro de este contorno. Para poder crear esa cadena de contención nos vamos a dirigir a estructura alámbrica. Vamos a seleccionar acá curva en arista. Seleccionamos estas curvas. Damos en aceptar. Y para poder cerrar acá la cadena debemos considerar el diámetro de la herramienta para que ésta se pueda desplazar acá por fuera y pueda ingresar sin mayor inconvenientes en esta zona, para que en esta zona de la salida nos pueda quedar bien mecanizado y sin algún tipo de radio que nos pueda generar inconvenientes al momento de generar nuestro mecanizado. Para ello vamos a medir. En este caso tenemos aproximadamente un ancho mínimo de 5.79 milímetros de forma aproximada. Por lo tanto, nuestra herramienta de corte debe ser menor a estos 5.79 milímetros. Para este ejemplo voy a utilizar una herramienta de diámetro 3 milímetros. Por lo tanto, esta extensión vamos a dejar 4 milímetros, lo cual nos va a permitir que la herramienta pueda trasladarse de manera tal que no deje material en esta zona. Para eso nuevamente vamos a estructura alámbrica, vamos a la opción de acá de ajustar y vamos a cambiar esta opción que viene por defecto en automático a extender. En este caso la longitud a extender serán 4 milímetros. Seleccionamos esa línea más esa línea y damos en aceptar. Ahora lo necesario solamente es poder cerrar este contorno y por lo tanto ya tenemos acá creado nuestra cadena de contención para poder restringir el desplazamiento de la herramienta. Ahora bien, si contamos nosotros cada uno de los dientes que debemos mecanizar, vamos a tener un total de 24. Por lo tanto, vamos a generar una copia de la cadena de contención para cada una de las secciones a mecanizar. Para eso nos vamos a la opción transformar y lo más lógico es poder generar un patrón circular. Por lo tanto, acá al visualizar no tenemos ningún patrón circular, solamente tenemos un patrón o matriz rectangular. Por lo tanto, la opción a utilizar es la opción rotar o girar. Por lo tanto, vamos a seleccionar las líneas necesarias. Finalizamos la selección. El método en este caso es copiar las entidades. ¿Cuántas instancias? El número correspondiente van a ser 24. Y por lo tanto el ángulo va a ser un ángulo de barrido total en 360 grados. De igual forma podemos indicar acá el ángulo entre cada uno de ellos. Damos en aceptar. Y por lo tanto acá ya tenemos nuestras cadenas en cada una de las secciones y superficies que debemos mecanizar. Cambio el color de cada uno de ellos y vamos a seleccionar nuestra máquina. En este caso voy a seleccionar los datos de la máquina que tenemos disponible en la universidad. Y para continuar con el proceso vamos a seleccionar configuración de material en bruto del tipo cilíndrico en sentido del eje Z. Y vamos acá a seleccionar la opción todos los sólidos. Vamos a indicar acá también en mostrar y aceptar. En este caso ya tenemos el material en bruto que correspondería a un diámetro de 98 milímetros con un espesor de 11 milímetros. Ahora bien, debemos seleccionar primeramente el proceso de desbaste.
acá en el módulo de 3 dimensiones, que tenemos varias opciones de desbaste. Tenemos la opción de cajera, proyectar, paralela, etc. Y lo mismo para el proceso de acabado, tenemos varios tipos de acabado, y en el cual vamos a seleccionar para el proceso de desbaste el desbaste optimizado. ¿Qué debemos seleccionar acá en el desbaste optimizado? Debemos seleccionar las superficies a mecanizar y las superficies a evitar. En este caso, antes de seleccionar las superficies a mecanizar, vamos a cambiar la sobredimensión tanto en paredes, lo vamos a dejar en 0.25 milímetros, y también la sobredimensión al fondo de estas, que sería la sobredimensión del piso, también en 0.25 milímetros. Luego seleccionamos acá en la flecha de seleccionar entidades, y vamos a seleccionar cada una de las superficies que debemos mecanizar. Y damos acá en aceptar. Serían 24 entidades. Y por último, seleccionamos acá en evitar. Nuevamente acá en seleccionar entidades. Y en este caso debemos seleccionar esta superficie, que en este caso queda en amarillo, para que Mastercam sepa que en esta zona no debe trabajar. Damos acá en finalizar selección. Damos acá clic en control de trayectoria. En este caso nos permite acá agregar la cadena que nosotros creamos al seleccionar aquí en límite de contención. Vamos a seleccionar acá en ventana. Seleccionamos esta ventana y nos dice indicar un punto inicial aproximado. Podemos seleccionar cualquiera. En este caso voy a seleccionar este punto. Damos acá en aceptar. Y debemos tener activada acá la opción de estrategia, permanecer dentro y desplazar también hacia adentro, para que la herramienta siempre se mantenga dentro de la cadena de contención indicada. Luego debemos seleccionar la herramienta de corte, en este caso seleccionar desde biblioteca, y para poder cumplir que la herramienta pueda desplazarse dentro de estos 6 milímetros aproximados como ancho mínimo, vamos a seleccionar la herramienta de 3 milímetros. En este caso es una fresa enteriza de carburo. Seleccionamos la herramienta y ahora debemos seleccionar los datos de corte. En este caso los rodetes en la gran mayoría de los casos son de bronce, por lo tanto vamos a considerar este como material de trabajo. Si visualizamos las condiciones de corte recomendadas para fresas enterizas, visualizamos que no tenemos datos de corte recomendados para trabajar con respecto a lo que es metales no ferrosos. El diámetro de corte acá es de 3 milímetros, por lo tanto para un acero al carbono nos dice que la revolución máxima es de 4200 y el avance es de 110 milímetros por minuto. Para este ejemplo vamos a considerar esta RPM, pero el avance lo vamos a aumentar al doble, debido a que podemos trabajar de forma más rápida al tener un material de menor dureza que el acero. Lo mismo acá para la profundidad de corte, vamos a considerar, en este caso el diámetro de corte entra completamente en el material, por lo tanto sería un 30% máximo del diámetro de corte. El 30% de los 3 milímetros serían 0.9 milímetros, por lo tanto como profundidad de corte vamos a aproximar a 1 milímetro. Por lo tanto, velocidad de lucillo 4200 rpm, velocidad de avance 220 milímetros por minuto, y avance de penetración vamos a dejar acá en los 200 debido a la baja dureza del bronce, y acá en el comentario vamos a anotar acá el proceso de desbaste. En parámetros de corte vamos a indicar un ancho de corte de 50 milímetros, y en caso de ser necesario lo vamos a modificar, y la profundidad de corte, como bien visualizamos, lo vamos a indicar en 1 milímetro. Las transiciones, acá vamos a tener un radio de la hélice de 10 milímetros, del cual va a ser muy elevado debido a que nuestro ancho mínimo es de aproximadamente 6 milímetros. Por lo tanto lo vamos a dejar en 3 milímetros.
La separación en Z, para que no empiece de muy afuera, lo vamos a dejar en 1 milímetro. Y acá la opción que dice omitir cajeras menores a, si nos damos cuenta, está en un valor por defecto de 22 milímetros. Este ancho, en el cual Mastercam va a considerar omitir cajeras menores a ese ancho, es muy elevado. Por lo tanto, nosotros al medir ese ancho mínimo, el cual tenemos en uno de los puntos de la superficie a trabajar, son aproximadamente 6 milímetros, por lo tanto este valor nos impediría que Mastercam calcule las pasadas de esa zona. Por lo tanto vamos a dejar este valor en 1 milímetro. Acá en la opción empinado loma debemos activarla para que pueda calcular el punto inicial y el punto final del proceso. En este caso, solamente al dar clic en detectar límites nos va a indicar que el punto inicio sería en 0 y el punto final sería en menos 5 milímetros. Acá en parámetros de vinculación, lo que tenemos acá son todas retracciones totales en cada una de las pasadas a 50 milímetros de forma absoluta. En este caso es un valor bastante elevado debido a que la sujeción va a ser por debajo de esta pieza, por lo tanto podemos retirarnos fácilmente 10 milímetros de forma absoluta y damos acá en aceptar. Por lo tanto damos acá en regenerar y Mastercam acá empieza a calcular las pasadas para poder lograr el proceso. Este símbolo que podemos visualizar acá nos indica que Mastercam está calculando la pasada correspondiente para la herramienta y así poder lograr con el proceso de mecanizado. Por lo tanto, acá tenemos el desplazamiento de la herramienta con pasada de corte con color azul y los desplazamientos rápidos con G0. Por lo tanto, vamos a pasar a visualizar el proceso. Y acá en teoría nos indica que el proceso demora 2 horas de mecanizado. Este proceso es bastante lento y en el cual al momento de hacer esta visualización podemos también considerar algún tipo de optimización en el proceso. Aumentamos la precisión de la simulación, disminuimos la velocidad de reproducción. Para poder visualizar de mejor forma voy a desactivar acá el porta herramienta para solamente visualizar el trabajo de la herramienta. También desactivo la opción de estructura alámbrica y vamos a simular. Si la herramienta de corte empieza a trabajar desde fuera hacia adentro y empieza haciendo una primera profundidad de corte en cada uno de los dientes correspondientes. Por lo tanto voy a aumentar la velocidad de reproducción. Primera profundidad en todos los dientes y luego empieza con la segunda pasada. Empieza desde afuera, la segunda pasada. Nuevamente aumenta la reproducción. La tercera pasada, lo mismo, desde afuera hacia adentro. Incluso acá nosotros podemos considerar, para optimizar un poco el tiempo de mecanizado, el aumentar la profundidad de corte, debido a que el proceso se va a hacer en bronce y la dureza del bronce nos permitiría eventualmente poder aumentar esta profundidad de corte. Pero eso lo podemos dejar como proceso de optimización del mecanizado. Podemos considerar esa opción. Por lo tanto, acá en el proceso de desbaste va a quedar de una forma escalonada lo correspondiente a la zona de trabajo. Vamos a activar la pieza de trabajo. Por lo tanto, nos queda toda esa zona de mecanizado y lo mismo la parte de este costado. Vamos a cerrar. Y por último vamos a realizar el proceso de acabado. Para que no nos incomode esta línea, vamos a desactivar acá en la opción de alternar visualización. Y acá pasamos a hablar sobre el acabado de esta superficie. Tenemos bastantes opciones de acabado en la cual va a corresponder principalmente a lo que nosotros deseamos obtener la selección de cada uno de estos. Tenemos gráficamente cómo se va a comportar la pasada de la herramienta.
Tenemos de forma radial, espiral, siguiendo una línea de flujo, etc. Tenemos también una opción solamente de forma inclinada que se llama raster. Y para este caso puntual yo voy a utilizar la opción híbrida, en la cual nos va a permitir generar el mecanizado de áreas empinadas. Selecciono acá la opción híbrida y de igual forma se nos abre esta pestaña para seleccionar la superficie a mecanizar. Y en este caso la sobredimensión debe ser igual a 0, debido a que es ya la pasada de acabado. Seleccionamos cada una de las superficies a mecanizar. Damos a aceptar. Y acá las superficies a evitar, que sería la superficie superior. Damos en finalizar selección. Nuevamente las cadenas límites. Vamos a seleccionar ventana y un punto de inicio cualquiera. Aceptar. Debe permanecer la herramienta dentro de esta cadena. Seleccionamos la misma herramienta debido al poco ancho que tenemos disponible de traslación. Vamos a seleccionar los 4200 RPM, pero el avance lo vamos a disminuir a 100 milímetros por minuto para aumentar la rugosidad. El avance de penetración dejamos el mismo valor y acá el comentario sería el proceso de acabado. Luego en parámetros de corte vamos a seleccionar la profundidad de corte de 1 milímetro. Esta opción de ángulo que viene por defecto no lo vamos a modificar y el ancho de corte entre dimensiones lo vamos a modificar a la mitad, 50%, correspondiente a 1.5 milímetros. Las transiciones, tenemos tres opciones: una transición recta entre cada uno de los movimientos, tipo rampa o rampa tangencial. En este caso vamos a dejar la que viene por defecto, que sería la opción de rampa tangencial. Empinado loma, vamos a activar y detectar límites. En caso tenemos de 0 hasta menos 5. Y en parámetros de vinculación de igual forma, en el proceso de desbaste vamos a dejar 10 milímetros de retracción de forma absoluta. Damos en aceptar. Y Mastercam va a empezar a calcular las pasadas necesarias para generar esta superficie. Y acá podemos ver cómo se va a generar el traslado de la herramienta para el acabado. En este caso voy a hacer una simulación simple de trazar operaciones seleccionadas para ver cómo se desplaza la herramienta en el proceso de acabado. De igual forma voy a desactivar el portaherramientas, solamente voy a dejar visualizada la herramienta de corte, disminuyo la velocidad de reproducción y entonces la herramienta se entierra, sigue todo el contorno. Sube siguiendo la superficie, generando así el proceso de acabado. Voy a aumentar un poco la velocidad. Y ya con esa pasada ya genera el proceso de acabado. Ahora, para visualizar cómo va a quedar nuestro proceso ya terminado, vamos a seleccionar ambas carpetas o el grupo de trayectorias completas y vamos a generar la simulación. Vamos a desactivar acá la pieza de trabajo. Vamos a dejar la velocidad de simulación a la mitad y vamos a activar la simulación. Para el proceso de baste, como ya lo visualizamos, lo voy a dejar la máxima velocidad. Y cuando nos vayamos acercando a la opción de acabado, lo voy a disminuir para visualizar bien la fase de acabado.
Y ahora acá en el proceso de acabado vamos a poder visualizar la pasada de la herramienta. Si nos fijamos acá queda un cierto trozo de material y esto principalmente se debe a la forma de la herramienta. La herramienta es plana en la terminación, por lo tanto, para mejorar esta zona central, en el caso de ser necesario y dejar un acabado totalmente parejo, podemos dar este mecanizado con esta herramienta plana para poder dejar estos bordes rectos y luego hacer otro acabado con una herramienta de radio. Por lo tanto, vamos a visualizar esa opción. Entonces seleccionamos acá esta carpeta, vamos a copiar y pegar y vamos a cambiar la herramienta. En este caso vamos a seleccionar una herramienta esférica. En este caso tengo disponible acá una herramienta de 8 milímetros y esférica de 4. Esta herramienta es bastante grande, por lo tanto vamos a crear una herramienta de este mismo diámetro pero con radio de 1.5. Creamos la herramienta, una fresa esférica que sea de diámetro 3 milímetros con un largo de 50. Siguiente, el número de herramientas en este caso no es importante, solamente para visualizar cómo quedaría el acabado con una herramienta esférica. En este caso vamos a crear la herramienta número 25. El nombre, fresa esférica redonda. En este caso nos vamos a agregar acá 3 milímetros fresa esférica redonda. Terminar. Vamos a dejar los mismos datos de corte y vamos a regenerar esta opción de mecanizado. Entonces vamos a seleccionar las dos carpetas para poder visualizar cómo queda el acabado con esta herramienta. Vamos a simular. Y ahora vamos a visualizar ya el proceso de acabado con la herramienta esférica. Entonces si nos fijamos acá, vamos a tener una mejora con respecto a esa zona de trabajo y también en el centro. ¿Cómo podemos mejorar más aún el proceso? Es generando un ancho de corte mucho menor. Pero esto va a generar un mayor tiempo de mecanizado. Por ejemplo acá que la separación del parámetro de corte no sea 1 milímetro, sino que sea 2 décimas de separación. Vamos a permitir generar un mejor acabado, pero el tiempo de mecanizado se va a extender. Siempre la herramienta es esférica para distintos acabados, el ancho de corte debe ser mucho menor. Debido a la punta necesita más pasadas para poder generar una mejor superficie. Entonces voy a seleccionar acá de forma rápida el proceso de acabado con la herramienta plana. Y ahora el acabado lo voy a dejar un poco más disminuido. Por lo tanto tenemos ese inconveniente, que queda un poco de material. Vamos acá en aceptar el mecanizado con la herramienta esférica.
Por lo tanto, terminando solamente este diente de mecanizado, vamos a comparar uno con otro. Por lo tanto, acá, si comparamos este proceso de acabado con la herramienta plana, va a estar en desventaja con respecto a la herramienta esférica. Siempre es recomendable poder trabajar acabados de superficie con la herramienta esférica, debido a que va a permitir generar una mejor terminación en la superficie. Para este caso es necesario poder hacer una primera pasada con la herramienta plana, debido a que necesitamos que esta zona quede de forma recta. Por lo tanto, en primera instancia, esta primera pasada con la herramienta plana de acabado nos va a permitir cumplir este objetivo, y después podemos hacer la pasada de acabado con una herramienta esférica para mejorar la superficie. Por lo tanto, este proceso de desbaste y acabado en 3D generalmente consta de esos pasos: generar cadena de contención, seleccionar el desbaste, que yo recomiendo siempre utilizar el mecanizado de superficie de alta velocidad, y por último seleccionar el proceso de acabado en función de la superficie a trabajar, y guiándonos también por estas imágenes que nos va a indicar Mastercam. Que yo más utilizo la opción híbrida, que me va a permitir hacer distintos tipos de acabados superficiales. Bueno, jóvenes, esa es la clase de hoy. Nos reunimos en la próxima. Saludos.